Chiquillos, de nuevo. Ya estamos listos. Entonces nos toca ahora la clase magistral 4. Ya está subida en el módulo 4, la carpeta del módulo 4. De hecho, subí varios al tiro, está el 4.1 y el 4.2 también, pero vamos con esta ahora. Ya, ahí está. Entonces, bueno, esta clase tiene que ver con buscar máximos y mínimos, pero ahora de funciones de varias variables. Igual nos vamos a centrar en el caso de dos variables principalmente, que es como el más observable, ¿ya? Eh, entonces ahí está, valores extremos locales y globales de funciones de dos y tres variables principalmente, ¿ya? Primero, o sea, vamos a basar la clase en como tratar de resolver un ejemplo, y ahí vamos a armar la teoría necesaria para poder lograr resolverlo. Entonces nos dan este dominio, ¿ya? Que es, si se fijan, eh, este es un cuadrado. A ver si lo puedo dibujar aquí al lado. Tenemos el eje Z, el eje Y, el eje X. Entonces sería como ese cuadrado, donde S vale 1, S vale 1, en X y en Y. ¿Ya? Ese es el dominio que vamos a considerar en esta clase para una función B, ya que bueno, está en un contexto, pero eso ya es un detalle. Entonces dice, supongamos que en esta región existe un campo electrostático, ¿ya? Es decir, aquí adentro hay un campo electrostático. Esto quiere decir que al introducir una carga dentro de este cuadrado, esta sufre la acción de una fuerza eléctrica. Luego, para medir este campo electrostático en un punto X, Y de la placa, ¿ya? Esto sería una placa que si uno le mete aquí una carga, entonces la carga sufre la acción de una fuerza. Y para medir cuánta fuerza, usamos la función escalar denominada función potencial electrostático, ¿ya? El cual se mide en voltios. Los voltios son joules partido por coulomb, y en este caso estará dado por esa función. O sea, dentro de este cuadrado, que es el dominio, vamos a considerar la función que está ahí, ¿ya? 48xy menos 3x menos 24y cuadrado, y que está medida en voltios. Ya entonces nos pide, hay los potenciales máximo y mínimo en la región. En el fondo, queremos saber en qué puntos de esta región se aplica el máximo potencial y en qué punto de esta región se aplica el mínimo potencial, ¿ya? Que los potenciales vienen dados por esa función. O sea, en el fondo nos están pidiendo para qué valor de x, y esta función b es máxima, y para qué punto x, y esta función es mínima, ya dentro de este dominio. Entonces, debemos encontrar en qué puntos la función que tiene dominio en R2 alcanza su máximo y mínimo valor, lo que acabamos de decir, y para abordar este problema será fundamental recordar algunos conceptos vistos en el caso de una variable. Ya siempre hay que estar haciendo el versus con el caso de una variable. Ya, entonces, vamos a recordar algunos conceptos que son en el fondo, cuando uno está en cálculo de una variable, uno tiene unos candidatos a ser el máximo y a ser el mínimo. ¿Ya? Eh, en este caso estamos llamándole g a la función de una variable, y cuando uno tenía una función de una variable, los candidatos a ser mínimo o máximo eran los puntos estacionarios, los puntos frontera y los puntos singulares. ¿Ya? Entonces, hay alguien que está en la sala de espera, denme un segundito. Y ahí sí. Ya, entonces, nosotros ahora igual vamos a tener los mismos candidatos. Ya, puntos estacionarios eran los puntos donde la derivada era cero. Ya, pongámoslo acá en un dibujito sencillo de una variable. Cuando estamos en el caso de una variable, las funciones son así. Los dominios son más sencillos, porque son un intervalo, ¿no? Eh, entonces, espera, me quedó demasiado sencilla esta función.
Ya no sé, algo así. Entonces, los puntos estacionarios podían ser un candidato a mínimo o máximo, que en este caso, o sea, son los que tenían derivada cero. Y gráficamente los que tenían derivada cero eran como ese punto, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, acá yo traté de hacer como una punta para que no sea diferenciable en ese punto, derivable. A ver, déjenme hacerlo. Entonces aquí queremos que sea curvo y aquí quiero hacer una punta. Así que se note bien. ¿Ya? Entonces, en este caso, uno iba primero a buscar los puntos estacionarios, que son S, que es donde la derivada es 0. En ese punto, el g' de x vale 0. Ya, los segundos candidatos a ser mínimo o máximo siempre eran los fronteras, que en el caso de una variable, fronteras van a haber dos nomás. En la frontera por la izquierda y por la derecha. Esos son fronteras. Esos también son siempre candidatos a ser mínimo o máximo. Y el tercer candidato son los puntos singulares, ya que en este caso el singular que hay sería S. ¿Y por qué singular? Porque en ese caso, en ese punto, no existe recta tangente. No, existe, no es derivable la función en ese punto, porque existe como una esquina, una punta. ¿Ya? Entonces, uno cuando buscaba los mínimos y los máximos siempre buscaba esos tres puntos. Los donde la derivada es cero, los frontera y los singulares. Y dentro de esos buscaba cuál de ellos era el mínimo, cuál de ellos era el máximo, global, local, absoluto, relativo, como sea que le hayan llamado. Entonces, estos conceptos tenemos que extenderlos ahora, pero cuando el dominio ya no es un intervalo como este, que era un intervalo A, B, sino que cuando el dominio es una región, como por ejemplo esta que teníamos acá. Ya, entonces, ¿cómo extender estos conceptos a funciones de varias variables? Primero vamos a definir qué es un máximo local o global, y bueno, y también qué es un mínimo local o global, pero la verdad es que estas definiciones son bien intuitivas, porque la verdad es que son iguales a las definiciones de una variable. Ya, así primero en términos simples, un máximo local es algo que es lo más alto de la función, pero solo dentro de una vecindad. O sea, no es que sea el punto más alto de toda la función necesariamente, sino que es el punto más alto al menos en alguna vecindad. ¿Ya? O sea, puede que más afuera hayan puntos más altos que este, pero dentro de una vecindad sí es el máximo. Entonces, y bueno, el máximo global o absoluto es el punto que llega más arriba en todo el dominio de la función. Entonces, la definición formal es que f tiene un máximo local en un punto de Rn que se llama x0, si es que la función evaluada en este x0 es mayor o igual a cualquier otro f de x0, o sea, a cualquier otro f de x, ¿ya? Pero para todo x dentro de una vecindad, ¿no? Alrededor del x. ¿Ya? O sea, el x0 es el punto que llega más alto, pero solo dentro de una vecindad es el punto. Ya no necesariamente dentro de todo el dominio, sino que solo en un pedacito. ¿Ya? En cambio, el máximo global, x0 se llama máximo global o absoluto, si es que el f de x0 es mayor o igual a f de x, pero ahora para todos los x del dominio. O sea que el x0 tiene imagen mayor a la imagen de todos los demás puntos del dominio. O sea, es el punto más alto en toda la función, si lo queremos ver como de manera gráfica. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el x0 se llama máximo global. ¿Ya? Mínimo local es lo mismo, o sea, es cuando un punto es el más bajo, pero solo en una vecindad. Entonces, si la imagen de un punto x0 es menor o igual a la imagen de un punto x, perdón, ahí estoy leyendo el global, estábamos mirando el mínimo, o sea, el local, perdón. Entonces, f tiene un mínimo local en el punto x0 si es que la imagen del x0 es menor o igual que la imagen de cualquier otro x, pero solo dentro de una vecindad. O sea, en el fondo x0 es el mínimo en la vecindad, no en el dominio completo. Y global o absoluto es cuando es menor o igual a la imagen de todos los demás del dominio completo. O sea que f de x sub 0 es menor o igual a f de x, pero ahora para todo otro x que esté en el dominio. Entonces ahí el x0 es el punto más bajito gráficamente de todo el gráfico completo de la función. ¿Ya? Y los puntos f, o sea, los puntos donde f tiene un máximo o un mínimo, ya sea local o global, los denominaremos valores extremos de f. En el fondo aquí nos están diciendo que cuando hablemos de los extremos de f,
estamos hablando de los máximos y los mínimos al mismo tiempo. ¿Ya? La palabra extremos se refiere a mínimos y máximos al mismo tiempo. Porque uno siempre toma la función y primero encuentra todos los extremos. O sea, todos los mínimos, todos los máximos. Y después empieza a caracterizar cada uno. Cuál es local, cuál es global, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de extremos de f, nos estamos refiriendo a los mínimos y los máximos, digamos, simultáneamente. Y después dentro de eso vamos caracterizando cuál es mínimo, cuál es máximo, cuál es local, cuál es global. ¿Ya? Así que estas definiciones son bien intuitivas y son las mismas de antes. Solo que ahora los puntos x y x sub 0 no son de r, sino que son de Rn. ¿Ya? Ay, perdón, no fui para atrás. No vale mucho la pena que nos quedemos ahí demasiado tiempo hablando de esto, ¿ya? Pero sí es interesante que lo veamos en un dibujito, por supuesto, ¿ya? Este dibujito es muy explicativo porque tiene locales y absolutos, ¿ya? Se fijan que aquí este punto es como una cima, ¿cierto? O es un punto máximo, pero solo un punto máximo en una vecindad, ¿sí? Que en este caso la vecindad podría ser a lo más como hasta ahí. Bueno, agarrando la parte que es más chica, obviamente. Como ahí. En esa vecindad, este es el máximo. Pero no es el máximo en el dominio completo, sino que solo en una vecindad. Pero se fijan que es un máximo, al menos en una zona, en un sector del gráfico. Este sería el máximo absoluto, porque es máximo cuando uno considera el dominio completo incluso. ¿Ya? Igual los máximos absolutos son también máximos locales, obviamente. ¿Ya? Y después aquí tenemos un mínimo local, que es mínimo solamente en un sector del gráfico, y acá tenemos el mínimo absoluto, que es el mínimo en el gráfico completo. ¿Ya? Entonces generalmente lo que uno hace es buscar todos los máximos, ¿ya? Y después al final se pregunta cuál de ellos es el absoluto. Y lo mismo con los mínimos. Uno también busca todos los mínimos y después ve cuál es el absoluto. ¿Ya? Porque en verdad la tarea difícil es saber cuáles son los extremos, cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos. Después encontrar el absoluto no es tan complicado porque es cosa de tomar todos los máximos, no sé, pues si queremos encontrar el máximo absoluto, es cosa de tomar todos los máximos locales que hayamos encontrado y evaluar todos los máximos locales en la función. El que me dé mayor es el absoluto. Se acabó. ¿Se fijan? No es tan complicada la teoría para eso, sino que la parte del trabajo duro es encontrar todos los locales, y teniendo los locales se evalúan en la función y se ve cuál es el mayor y ese es el absoluto, porque el absoluto obviamente hay uno solo. Lo mismo con los mínimos. Cuando uno ya tiene todos los extremos, ve cuáles son mínimos, y después dentro de los mínimos evalúa todos los mínimos en la función y se fija cuál llega más abajo y ese es el mínimo absoluto. ¿Ya? Y entonces este gráfico explica un poco eso. ¿Sí? Que todavía aquí es pura intuición, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con los puntos estacionarios? ¿En qué se transforman en este caso? ¿Qué ocurre con los puntos singulares en estos casos? ¿Ya? Bueno, y los frontera también. Entonces, en el caso de puntos frontera, bueno, aquí quizás no debía haber borrado el mono que había hecho aquí a la derecha. Ya. Entonces, los puntos frontera, como dice acá, serán todos los puntos ubicados en la frontera del dominio. La frontera del dominio es esto, esto y eso. Todos esos son fronteras, tío. Si fijan, ya no hay, porque cuando era un intervalo teníamos dos fronteras nomás, pues el borde izquierdo y el borde derecho, se acabó. Ahora tenemos una figura completa que es frontera. Los puntos singulares serán todos los puntos P que pertenezcan al interior del dominio. O sea, en el fondo los puntos singulares no pueden ser los fronteras, porque los puntos singulares son puntos que están en el interior del dominio y la frontera está en el borde, entonces no está en el interior. ¿Ya? Así que los puntos singulares son puntos que van a estar dentro del dominio, o sea, en el interior, digamos, esa es la palabra correcta. ¿Ya? Donde la función no es diferenciable. O sea, si es que adentro del dominio
en el interior, encontramos algún punto donde la función no sea diferenciable, es decir, gráficamente tenga como alguna esquina o alguna punta, entonces en ese punto sería un punto singular. ¿Ya? Pongan que aquí la función en el gráfico tiene como una punta, así como bien pronunciada. Entonces este punto sería un singular. ¿Ya? Que son los puntos donde no existe la derivada, no existe el plano tangente. ¿Sí? Nos falta entonces solamente ver qué pasa con los puntos estacionarios. ¿Ya? Finalmente, para generalizar la noción de punto estacionario, utilizaremos el siguiente teorema. ¿Ya? Ahora yo pienso no debería borrar tampoco el gráfico de acá, porque el gráfico nos decía que los estacionarios son, en el fondo, donde la función se aplana. ¿Sí? De hecho, por eso se llaman estacionarios, como que ahí la función se estaciona. En ese punto la función se estaciona. No crece ni decrece, sino que eh, se quedó plana en ese punto. ¿Ya? Entonces, en R3, o bueno, cuando el gráfico de la función es en R3, o más incluso, un punto estacionario igual es lo mismo. O sea, por ejemplo, si la función es una semicircunferencia, ¿ya? El único punto estacionario sería la punta de arriba. Se fijan que aquí, que en el fondo es cuando el plano tangente ahora es horizontal. Ya no es la recta tangente horizontal, sino que el plano tangente. El plano tangente tiene pendiente cero en todas las direcciones. ¿Ya? Esos puntos son los puntos estacionarios. ¿Y cómo podemos ver entonces dónde hay un punto estacionario? A través de este teorema, que nos dice que si S es, bueno, el dominio, ya el dominio de una función, que es un conjunto abierto, entonces tenemos que ver el interior de este dominio, para que me funcione como conjunto S. Entonces, si S es el dominio de la función, que tiene que ser un conjunto abierto, ¿ya? Y bueno, la función es diferenciable en el punto x sub 0, ¿ya? Porque se supone que este tampoco tiene que ser un punto singular. Se fijan que con esas dos hipótesis están descartando, o sea, están implicando que el punto que estamos escogiendo, el x sub 0, no sea ni frontera ni tampoco sea singular, porque está en un conjunto abierto, entonces está en el interior del dominio, no está en la frontera, y la función es diferenciable en el punto x0, entonces tampoco está en un punto singular. ¿Ya? O sea que el x0 no es ni singular ni frontera. Entonces, si el punto no es ni singular ni frontera, y f tiene un valor extremo local en x sub 0, entonces el gradiente es 0. ¿Qué nos están diciendo acá? Que si en el interior del dominio tenemos un punto que es extremo local, entonces ese punto tiene gradiente igual 0. Y el hecho de que el gradiente sea 0 implica que el plano tangente es paralelo. Es, bueno, no paralelo, paralelo no es la palabra precisa, es horizontal. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la noción de punto estacionario, ante un punto estacionario era donde la recta tangente era horizontal y eso se veía donde la derivada era 0. Eso era un estacionario en los reales. Pero ahora es el plano tangente horizontal, ¿ya? Y ya no es la derivada la que tiene que ser igual a 0, sino que es el gradiente de la función que tiene que ser igual a 0. Pero se fijan que claramente es un análogo. O sea, esta situación es análoga a esta. ¿Ya? En los reales, ¿uno qué hacía? Buscaba la derivada de la función, y una vez que uno tenía la derivada de la función, la igualaba a 0 y veía qué valor de x cumplía eso, y entonces ese valor de x me iba a dar un punto estacionario. Entonces ahora yo tengo que buscar qué valores de x, o x, y en este caso, me dan el gradiente 0, y esos van a ser puntos estacionarios, siempre y cuando estén en el interior del dominio. Joaquín, diga. Profe, igual que la gradiente sea cero implica que todas sus derivadas son cero, ¿no? Claro, sí, exactamente. Es que las derivadas parciales son todas cero. Sí, porque de hecho, por eso acá aparece como el cero, aparece cero vector, porque el gradiente es un vector. Es un vector, entonces tiene que ser esto, ¿no? Dependiendo de cuántas coordenadas tenga.
Entonces, claro, que el gradiente sea cero significa que cada una de las derivadas parciales es cero. ¿Ya? Y eso gráficamente quiere decir que en ese punto el plano tangente es horizontal. ¿Ya? O sea, es completamente análoga a la situación anterior. Pero claro, en términos prácticos, al final uno termina haciendo eso. Uno toma la función, le calcula las derivadas parciales, igual a todas las derivadas parciales a cero, y forma un sistema de ecuaciones. Y después ahí, con ese sistema de ecuaciones, verifica qué puntos x, y cumplen ese sistema, porque esos van a ser los puntos estacionarios, siempre y cuando estén en el interior del dominio, ¿ya? Porque ya dijimos que los puntos estacionarios no podían estar ni en la frontera, ni ser un punto singular. ¿Ya? Profe, Dígame. pero entonces si el gradiente es distinto a cero, ¿no hay punto estacionario? Claro, si es que el gradiente es una función que nunca es cero en todas las coordenadas simultáneamente, entonces, claro, no sería punto estacionario. ¿Ya? Porque no basta con que una derivada parcial sea cero en un cierto punto para que sea un punto estacionario, sino que todas las derivadas parciales simultáneamente tienen que ser cero en el punto. ¿Ya? Porque, a ver si hicimos una función. eh, bueno, los planos, pues no sé. Un plano, por ejemplo, ya supongan que ese es un plano que está en el espacio. O sea que la función es plana en este caso. Existen también, obviamente, esas posibilidades. Esta función, por ejemplo, si yo agarro un punto por acá, no sé, por acá, en el fondo esto, si yo lo miro de lado, esto sería como así. Si yo lo miro de lado, o sea, que el eje Y esté acá y que el eje Z esté acá. Ese plano se ve como así, ¿ya? Entonces, esta recta que yo estoy rayando acá, se ve como un punto, ¿no? Que va hacia adentro. Entonces, hacia adentro la función es plana. En el fondo, si lo veo respecto al eje X, la función se ve así, porque es una línea, ¿no? Entonces, un plano, podría pasar que un plano respecto al X sea horizontal, pero respecto al Y no sea horizontal. Y ahí claramente no hay un máximo, ni un mínimo, no hay nada. ¿Ya? Entonces no basta con que una derivada parcial sea cero, sino que todas las derivadas parciales simultáneamente en ese punto tienen que valer cero para que el punto sea, digamos, como una cima. ¿Ya? Entonces, claro, en términos prácticos uno toma la función, calcula las derivadas parciales, la iguala todas a cero y ahí encuentra la solución de ese sistema de ecuaciones, porque esos son, digamos, puntos que cumplen todas las ecuaciones al mismo tiempo, o sea que están anulando a todas las derivadas parciales. ¿Ya? Observación, este resultado se conoce como el principio de Fermat, un teorema. Bueno, aquí lo dimos para todo Rn, obviamente después nosotros lo tenemos que usar para dos variables, tres variables. ¿Ya? Y entonces, como inspirados en este teorema, definiremos los puntos estacionarios como aquellos puntos x0 en el interior del dominio de la función, donde el gradiente sea el vector 0. ¿Ya? O sea, la historia es como bien parecida. Si uno tiene claros los conceptos, la historia es bien parecida. Uno toma su función, busca los puntos estacionarios, que es donde el gradiente es 0, busca los puntos frontera, el contorno del dominio, no hay mucho que hacer ahí, y ve los puntos singulares, que es donde la función no es derivable. Y con eso después ahí uno ya tiene los extremos. Entonces ahí empieza a ver cuáles son mínimos, cuáles son máximos, y después ver dentro de los máximos, dentro de los mínimos, cuál es el absoluto, que va a haber uno de cada uno solamente. Ya, eso. Entonces, volviendo a nuestro desafío, comencemos a buscar los valores máximos y mínimos de esta función b. ¿Se acuerdan que habíamos dado una función b? Bueno, no me acuerdo cómo era, pero por aquí va a aparecer de nuevo. Bueno, pero antes, aquí un poco de tensión, esperen un momento, hay una pregunta previa que debemos responder. ¿Ya? La pregunta es, ¿la función b alcanza realmente un máximo y un mínimo dentro del dominio? Porque podría pasar que no, o bueno, en principio no estamos tan seguros, hay que ver qué condiciones tiene que cumplir el dominio, o la función, mejor dicho, para que efectivamente alcance el mínimo y el máximo. ¿Ya? Porque pueden haber funciones que no. Entonces hay que definir cuándo sí van a tener mínimo y máximo y cuándo no. O cuándo podemos asegurarlo al menos. ¿Ya? Entonces, el teorema de Weierstrass
dice que si el dominio es un subconjunto de Rn y es un conjunto que es cerrado y acotado, ¿ya? Entonces, si la función es continua dentro de este conjunto cerrado y acotado, entonces va a alcanzar el máximo y el mínimo global. ¿Ya? O sea, nos están diciendo que el dominio de la función tiene que ser un conjunto cerrado y acotado para poder asegurar que existe el mínimo y el máximo global. ¿Ya? Local, no es necesario que se cumpla este teorema, pero para que exista uno que sea el global, o sea, el mayor de todos y el menor de todos, tiene que ser cerrado y acotado el dominio. Y la función tiene que ser continua. O sea, tenemos X, tenemos Y, y el dominio que teníamos nosotros delante, que era este, ¿se acuerdan? Ese dominio claramente es cerrado y también es acotado. ¿Ya? Acuérdense que cerrado, así como en términos muy simplificados, quiere decir que contiene a su contorno. ¿Ya? Aquí este es el 0,1 cerrado, digamos, porque el conjunto era así. 0,1, cruz 0,1, entonces contiene a todo el contorno, por lo tanto es un conjunto cerrado. Y que sea acotado, bueno, en este caso se nota que está encerrado dentro de un cuadrado, ¿cierto? Que sea acotado es como eso, en el fondo, que existe algún cuadrado o alguna circunferencia que lo contiene completamente y que no se escapa de ahí, ¿ya? ¿Qué conjunto no es acotado? Por ejemplo, si le ponemos que uno sea 0 infinito y que el otro sea 0, 1, nosotros nunca vamos a encontrar una circunferencia o una bola, ¿se acuerdan que ese es el concepto más preciso? Eh, que sea acotado quiere decir que el conjunto está completamente contenido en alguna bola, de algún radio. Si este es el conjunto, ese conjunto es como así, infinito. Infinito para allá, infinito para allá. Entonces yo esto nunca lo voy a poder encerrar con una bola. En cambio el conjunto 0101 claramente sí lo puedo encerrar en una bola. Entonces tiene que ser acotado. ¿Ya? Este sí es acotado y este que dibujé aquí abajo no sería acotado. Entonces nuestro dominio tiene que ser cerrado y acotado. ¿Ya? Bien sencillito. Bueno, y la función que está definida tiene que ser continua dentro de todo el dominio. En el fondo tiene que ser una función que no tenga hoyitos dentro del dominio. Porque ese hoyito podría estar indefinido, o podría ser como, no sé, una función podría ser como un volcán, así, que se vaya asíntota, por ejemplo. ¿Ya? No sé, algo así. Y que aquí se vaya para el infinito. Esta función no sería continua, porque sería discontinua en este puntito que pertenece ahí al dominio. ¿Ya? Tiene que ser una función que sea continua. Quiere decir que esté bien, bien definida en todos los puntos del dominio y que no tenga hoyitos ni saltos, ¿ya? Sino que sea continua. Eso es lo que tiene que cumplir la función. Y el dominio. Entonces uno le pide cosas al dominio y cosas a la función. El dominio tiene que ser cerrado y acotado y la función tiene que ser continua dentro de ese dominio. Ya dicho lo anterior, ahora sí podemos buscar el máximo y el mínimo para esta función b dentro de este cuadrado. 0, 1 plus 0, 1. ¿Ya? Aquí está el dominio dibujado de manera perfecta, ¿cierto? Entonces, bueno, contiene su contorno y aquí nos preguntan si es cerrado y acotado y por qué. Bueno, ya dijimos por qué era cerrado, ¿cierto? Porque contiene en el fondo, su interior no tiene hoyitos, no tiene nada de eso, y además contiene a su borde, ¿cierto? Su frontera es parte del conjunto, por lo tanto es cerrado. Y es acotado, sí, porque lo puedo encerrar en alguna bola y no se va a escapar de él, ¿ya? Entonces cumple el teorema, el dominio cumple el teorema, porque es cerrado y acotado. Bueno, y la función también es continua dentro de ese dominio, así que se cumplen todas las cosas. ¿Ya? Entonces, nosotros ya dijimos que teníamos que buscar tres tipos de candidatos. Tenemos que buscar todos los puntos frontera, tenemos que buscar todos los singulares, ¿ya? Puntos frontera, eh, puntos singulares, y los estacionarios. ¿Ya? La frontera es todo el contorno, por lo tanto estos dos de acá son puntos que tienen que estar en el interior. ¿Ya? Estos están en el interior y esos están por fuera. Digamos en la orillita. ¿Ya? Entonces, la frontera la vamos a separar en 4 conjuntos.
ya que en el fondo la frontera sería, esta sería como una frontera, esto sería otra parte de la frontera, este sería, ese de acá sería otra parte de la frontera, y este de acá sería otra parte de la frontera. Ya, ahí está. El F1 es el x, 0, donde el x está entre 0 y 1. O sea, si tenemos acá el plano XY, la frontera F1 es x, 0. O sea, serían todos estos puntos. Porque aquí está el 0,0, el, no sé, 0,1,0, el 1 medio, 0, el 3 cuartos, 0, ¿sí? Donde el x se mueve entre 0 y 1 y el y siempre es 0. Este sería F1. El F2, el x está fijo en 0, entonces estamos acá, porque aquí todos estos tienen el x igual a 0, y el y se mueve entre 0 y 1, entonces este sería F2. ¿Se fijan? Que todos tienen coordenada x igual a 0 y coordenada y moviéndose entre 0 y 1. Después F3, el y está fijo en 1, y el x se mueve entre 0 y 1. Entonces este sería F3. ¿Ya? Y F4, el x está fijo en 1, por lo tanto estamos acá, porque esos todos tienen coordenada x igual a 1, y el y se mueve entre 0 y 1. Entonces este sería F4. ¿Ya? Separamos entonces el dominio, o sea, el borde en esa primera forma. ¿Ya? Ahí en el fondo ya tenemos, estos cuatro conjuntos son todo el contorno. Por lo tanto ya tenemos bien identificados todos los puntos fronteros. ¿Ya? Después obviamente hay que hacer cosas con ellos, pero ya los tenemos identificados por el momento y con eso está bien. Vamos a buscar ahora los otros puntos y después vamos a ir viendo qué hacer con cada uno de los puntitos. Ya, dejemos eso por ahí. Ya, así que ahí está la frontera bien determinada. Ahora, ahora ya tenemos bien identificado el contorno, por lo tanto nos falta los que están en el interior. En el interior vamos a buscar primero, en el interior podían haber dos tipos, los singulares y los estacionarios. ¿Ya? Los singulares, estos, son donde la función no es derivable, no es diferenciable. Pero fíjense que la función es un polinomio. ¿Ya? Esta función es ultra derivable diferenciable en todos los puntos, porque los polinomios son derivables y diferenciables en todos los puntos, ¿ya? Así que no tiene puntos singulares. Puede pasar perfectamente que sea una función que siempre es diferenciable, por lo tanto, si siempre es diferenciable no va a tener puntos singulares. Si es un polinomio, de cabeza uno ya sabe que no tiene puntos singulares. Entonces lo único que podría tener ahora son los estacionarios, y que son los que vamos a buscar a continuación, que estos son los donde el gradiente es 0. Profe, ¿por qué no habían singulares? Que se me quedó un poco pegado. No hay singulares porque esta función es un polinomio, y los polinomios son diferenciables en todo R2. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, bueno, los puntos singulares son donde la función no es diferenciable, y los polinomios son siempre diferenciables. ¿Ya? Es un polinomio que son siempre diferenciables. O sea, son diferenciables para todo x, y. ¿Ya? Entonces no hay singulares. ¿Ya? Entonces nos quedan solo los estacionarios. Y los estacionarios se buscaban como habíamos hablado antes. O sea, la definición de un punto estacionario es esta. Un punto x0, y0 es estacionario, sí y solo si pertenece primero al interior del dominio, o sea, tiene que estar por acá adentro, y tiene que cumplir que al evaluarlo en el gradiente me dé 0,0. ¿Ya? O sea, que haga 0 a la primera derivada de la función y que haga 0 a la segunda derivada de la función. Entonces aquí se calcula primero el gradiente. ¿Ya? Como la función es esta, esto que está acá, calculamos entonces su derivada respecto a x. Su derivada respecto a x va a hacer desaparecer el y, o sea, perdón. Su derivada respecto a x va a hacer desaparecer el x, este 3 se va a multiplicar con ese 32, y este va a dar 0. Entonces su derivada respecto a x es 48y menos
bueno, 32 por 3 es 96 y el x queda al cuadrado. Y el otro da 0. Así que esta es la derivada respecto a x. Podríamos decir que es b sub x. ¿Ya? Y lo mismo con el otro. Si derivamos respecto a y, va a desaparecer el y, ese también va a desaparecer, y aquí va a bajar y va a dar menos 48. Entonces aquí está la derivada parcial respecto a y. ¿Ya? Siento que he hablado mucho, así que vamos a dar unos segundos por si tienen alguna duda o están escribiendo algo, alguna inquietud, me cuentan. ¿Dudas? ¿No? Ya, súper. Vamos bien. Ya, gracias, espectacular. Ya, pues entonces hay que igualar las derivadas a 0. ¿Cierto? 48y menos 96x cuadrado igual 0, 48x menos 48y igual 0, y ahí se igualó. Entonces, aquí es cosa de buscar las soluciones de este sistema. Este sistema no tiene única solución necesariamente porque no es lineal, porque hay un x cuadrado. El hecho de que haya un x cuadrado puede hacer que haya al menos dos puntos que cumplan la solución, o sea, el sistema. Ya, acá me parece que, bueno, si uno despeja de acá, le da que el i es x. Que aquí uno divide por 48 y sale que el i es igual a x. Y que el i sea igual a x, uno lo reemplaza aquí arriba, y ahí da una cuadrática. Da la cuadrática 48x menos 96x cuadrado igual 0. Entonces aquí uno puede dividir por 48, y esto va a dar x menos 2, x cuadrado igual 0. Factorizamos, 1 menos 2x. ¿Ya? Entonces tenemos un x1, que sería 0, perdón. Y de acá sacamos un x2, que sería un mes. Bueno, están acá de cuenta. ¿Ya? Entonces, como esa cuadrática tiene dos valores de x, el x1 igual a 0 y el x2 igual a un medio, para cada uno de esos x hay un punto de dos coordenadas. O sea, hay un x1 y 1 y un x2 y 2. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos la segunda coordenada? Usando este. Que la segunda coordenada, es decir, la coordenada y, es igual a la coordenada x. Entonces de acá sale el punto 0, 0, porque la coordenada x igual a la y la x ya es 0, así que la otra también es 0, y este sería el un medio, ya, porque la coordenada x es igual a la coordenada y. Entonces ahí están los dos puntos. Así, resolviendo el sistema, obtenemos que los puntos estacionarios son el 0, 0 y el un medio, Ya acá le pusieron, son los x, y que pertenecen al conjunto 0, 0, un medio, ¿Ya? Entonces el 0, 0 es un punto donde el gradiente es 0. ¿Ya? Pero acuérdense que los puntos estacionarios nosotros los buscábamos en el interior del dominio. Porque los fronteras ya los analizamos. Los fronteras ya los tenemos guardados. ¿Ya? Cuando buscamos singulares y estacionarios siempre los buscamos en el interior del dominio. Entonces el 0, 0 por eso se va. Digamos, porque ya está contado como un punto de la frontera. ¿Ya? Entonces el único punto que es estacionario realmente es este. ¿Ya? Porque el único que está en el interior, ¿sí? El un medio estaría por acá. Ah, el centro, ¿no? Porque el 0, 1, 0, 1. El único punto estacionario, porque el único que cumple con el gradiente igual 0 y que además está en el interior. ¿Ya? El 0, 0 que está acá también cumple con el gradiente igual 0, pero no está en el interior. Por lo tanto, no puede ser estacionario. Es frontera. ¿Ya? Igual ya está contado antes como un candidato a ser mínimo máximo por el hecho de ser frontera.
¿Ya? Así que tenemos todos, todos completamente identificados. ¿Ya? Los fronteras, bueno, son hartos, entonces por eso no lo vamos a explicar en detalle, pero los tenemos. Singulares ya sabemos que no hay, porque esta función es siempre diferenciable, y estacionario solo está el 1 medio 1. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ya, espectacular. Ya, pues entonces ahora que los tenemos, ¿qué hacemos? Ya, bueno, aquí están todos, así que los voy a limpiar la visa, la pantalla. Finalmente, notemos que esa función es diferenciable en todo R2. Ah, bueno, ahí están diciendo que no hay puntos singulares, pero eso ya lo habíamos dicho. En resumen, punto frontera, todo punto de la forma x,0, 0,i, x,1 y 1,i, moviendo el x entre 0 y 1. ¿Ya? Eso es todo el cuadrado del contorno. Puntos estacionarios, solo el 1 medio 1 medio, singulares no hay. ¿Ya? Pasa mucho esto de que los singulares no hay, porque bueno, uno igual trata de, se anda buscando valores extremos, generalmente las funciones son diferenciables en todo R2, entonces muchas veces pasa que no hay, pero igual hay que estar atento, podría de repente aparecer alguno donde sí hay. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen de los candidatos. Entonces, ¿cómo podemos ahora dentro de estos candidatos saber cuáles corresponden a un máximo y cuáles corresponden a un mínimo? ¿Ya? Entonces, para los puntos frontera, podemos evaluar directamente en B, quedando así una nueva función de una variable, y así volvemos a cálculo diferencial. Como ya. En el fondo, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que la frontera es como bien fácil de determinar, porque pues, vamos a hacerlo con colores distintos. Ya, a eso vamos a poner así y a otra vamos a poner con negro. Ahí. Ya, porque esto es una recta. Esa recta es la recta x igual c. O sea, no, perdón. Esa es la recta x igual 1. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Esa recta negra es la recta de x igual 1, porque todos estos puntos, bueno, o sea, cuando uno la ve de forma infinita, obviamente. Pero nosotros vamos a ir mover el i entre 0 y 1, ¿no? ¿Ya? La recta de acá también tiene una ecuación conocida, que es la x igual 0. ¿Sí? Que es todo el eje y. ¿Ya? También tenemos esta recta de aquí arriba. ¿Cuál es la ecuación de la recta de aquí arriba? Y igual 1. Igual 1, ¿cierto? Muy bien. Igual 1, sabiendo que el x va a estar entre 0 y 1. Y esta de aquí abajo sería la y igual 0, con el x moviéndose entre 0 y 1. Entonces, nosotros podríamos tomar, por ejemplo, primero este segmento y evaluarlo en la función. Mi función es de dos variables, ¿ya? Pero yo voy a reemplazar el i por 0. Y entonces cuando yo reemplace el i por 0, esto se va a transformar en una función de una variable. ¿Ya? Déjenme copiar la función para tenerla ahí en vista. Es b de x, y igual a 48xy menos 32x cubo. Ya, esa es la función. Ya, que quiero mover esto porque me quedo justo ahí. Dejémosla ahí abajito. Ya, entonces, fíjense que yo quiero saber cómo se comporta la función en ese tramo, en el i igual 0. Entonces,
para saber si ahí tiene algún mínimo o algún máximo. Entonces yo reemplazo ahí el i igual 0, y si el i vale 0, este término se va, y me queda solamente menos 32x². ¿Ya? Entonces, encima de la recta i igual 0, la función se comporta como la menos 32x², o x³. ¿Ya? En el fondo, bueno, después lo podemos graficar acá, pero en el fondo yo estoy mirando, tengo mi función que es 3D, ¿cierto? Acá está el x, acá está el y, el 1, entonces está este cuadradito, ¿ya? Y nosotros sabemos que este segmento de aquí abajo, el i igual 0, corresponde a esta recta. ¿Ya? Esta es la recta i igual 0, ese pedacito de. Entonces yo al darle valor i igual 0 y eso reemplazarlo en la función, en el fondo estoy viendo cómo es la función acá nomás. Esta función sería la b de x, 0. O sea, puede que la función sea así, pero yo estoy viéndole solo el lado que limita con el plano xz, que es el i igual 0. ¿Se fijan, no? Acá está el z, y acá está el plano xz. Entonces yo cuando hago x igual, o sea, perdón, cuando yo hago que el i sea 0, estoy viendo solamente esta curva de acá, que es la intersección entre el plano i igual 0 con la función, con el gráfico de la función. Por eso me queda una función de una variable, porque esa función ahí es una línea, ¿no? ¿Ya? Pero quiero volver al dibujito como lo habíamos puesto al principio. Ya, para que no quede tan rayado. Ya, entonces, sobre esta línea, la función b de x es simplemente una curva. ¿Ya? Ahí. Entonces, yo reemplazo el i igual 0 y me queda una función de una variable. Y la función de una variable es esta de acá. ¿Ya? Entonces, ahí yo quiero saber dónde tiene máximos, dónde tiene mínimos. Bueno, aquí también tiene contornos, pero en este caso es como de una variable. ¿Ya? ¿Y cómo verían los máximos y los mínimos de una función de una variable? ¿Qué habría que hacer? Derivar e igualar a 0. Derivar igual a 0, ¿cierto? Ya, muy bien. De hecho, aquí como gratuitamente, la esquina de acá y la esquina de acá, al tiro son como candidatos directos. Es decir, el 0, 0 es candidato directo y este puntito acá sería el 1, 0. Esos dos puntitos son candidatos directos porque como son los bordes de una función de una variable, al tiro podrían ser máximos o mínimos. O sea, podrían ser el máximo o mínimo global. Después, vamos a mirar otro caso. Aquí, por ejemplo, aquí ponen el i igual, o sea, el x vale 1 y el y vale y. ¿Ya? Eso quiere decir que estamos aquí arriba. ¿Ya? Pongámosle un color nuevo, verde. En este pedacito de acá, el y vale 1 y el x vale x simplemente. Entonces, eso corresponde a mirar la función, a ver, y igual 1 sería acá, y el x se mueve entre 0 y 1. Esta es la y igual 1. Y el x se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, acá la función es de otra forma. ¿Ya? Tiene ahí sus ciertos bordes. Se fijan que es como mirar la función por el otro lado. Una es mirarla por acá, la otra es mirarla por acá. Entonces, esta función de ahí sería la b de 1i. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros reemplazamos el x por 1 y el y lo dejamos como y, nos da una función de una variable, y ahí para sacar, bueno, los extremos gratuitos serían al tiro este y este, es decir, el 1, 1 y el 0, 1. ¿Ya? Que son los dos extremos de este nuevo tramo. O sea, este y ese. Esos también pasan directamente como candidatos. Entonces ahí estoy anotando todos los que me van apareciendo.
¿Ya? Bueno, aquí igual tienen que derivar estas funciones, la derivada la igualan a 0 y ver si es que hay puntos estacionarios dentro de estas curvas, pero la verdad es que estas curvas no tienen en particular. O sea que el gráfico podríamos pensar que no es tan así, sino que es como, no sé, algo así. Ahí. Es como, no sé, algo que sube, ¿no? Entonces no tiene un mínimo, no tiene ni un máximo. Pero a lo que voy es que al derivar e igualar a 0 estas dos funciones, podrían agregarse más puntos intermedios. Podría agregarse alguno que esté... Podría agregarse alguno que esté por acá o alguno que esté por acá. En este caso no ocurre, por eso no se agregó. Ah, no, sí, aquí se agregó uno. Ya, pero ese de dónde salió. A ver, el I vale 1. Ah, parece que se agregó de este. Veámoslo al tiro. Ya, veamos al tiro este. Vamos a derivarlo, considerémosla como una G. G de I. La G de I entonces vale 48i menos 24i cuadrado menos 32, que corresponde a esta. ¿Ya? Esta le estamos llamando ahora G de I, como va a poder derivarla y todo el tema. Esta curva de acá. ¿Ya? Ahí yo le hice cualquier forma a la curva, ¿no? Así, para que se entienda que es el otro extremo de la función. ¿Ya? Entonces, yo esto debería hacerlo con los 4 caminos. Entonces, tomo la función, la derivo, ¿ya? Y la derivada me va a dar 48 menos 48i. Eso, 48 menos 48. Entonces, eso lo igualo a 0 y despejo el i, como lo típico que hacíamos antes. Entonces, el i me va a dar 1. Bueno, eso igual era un poco obvio, el i tiene que dar 1. Y si reemplazo el 1 en la función, claro, a ver, reemplazo el 1 en la función, en el fondo calculo g de 1, me va a dar 48 menos 24 menos 32. 48 menos 24 menos 32. Es que quizás lo debería hecho en la pizarra, ¿no? Me dio menos 8. El i vale 1. A ver, estoy tratando de cachar de dónde salió este punto, que es lo único que nos falta. Como el i valía 1, o sea, si se fijan, la segunda coordenada de este punto ahí. Dígame. Creo que sale de la tercera función. Sí, parece que no sale nada de este. Sí, sí. Claro, yo como vi que la segunda coordenada era 1, pensé que salía de ese tramo, pero sí, parece que tiene razón. Ya, bueno, aquí no, o sea, en el fondo aquí nos dio que el i era 1. O sea, a lo que voy es que con este probablemente nos va a dar uno que ya estaba, por eso no nos sirve. Pero estoy tratando de cachar cuál es el que ya estaba y que nos va a dar este. Si el i vale 1, que ande ya borré, fregué todo el cálculo que estaba haciendo, voy a hacerlo rápidamente. Porque uno igual va haciendo eso con todas. Pues. Esta la deriva respecto a x, esta la deriva respecto a y, esta la deriva respecto a x, y esta la deriva respecto a y. Todas esas se igualan a 0 y se despejan los x y los y correspondientes para ver si se agregan más puntos. ¿Ya? En este caso de acá salía el 0, 0, entonces como ya estaba uno no lo pesca. De acá igual sale otro, que es el que está tratando de descubrir, que me dio que el i vale 1. Ah, es que aquí el X ya vale 1. Po. Ah, qué pavo, sí, po. De hecho, ahora entiendo por qué no me... todos los puntos que están dentro de esta función tienen con el X igual 1. Pues entonces, como a mí me dio que el I era 1 también, me está dando el 1, 1. Y el 1, 1 ya estaba, entonces no me está agregando información nueva. Ya después uno tiene que hacer esta respecto a X.
hagámosla esa, porque según dijo Joaquín, parece que de ahí sale, pero sí, de ahí sale. Entonces derivémoslo respecto a x. Ya, llamémosle, pongámosle un nombre, entonces pongámosle h de x. Entonces derivamos h, va a dar 48, 32 por 2, por 3, 96, x cuadrado. Entonces ahí podemos dividir, ya esto hay que igualarlo a 0, dividimos por 2, claro, y ahí va a dar un número distinto, ahí van a dar las raíces de 2. Entonces esto es, bueno, a ver, esto lo tiro para allá. Ah, no, a ver que x cuadrado es más menos 1. Lo hice bien, derivé bien, 48 menos 3 por 32, 96, menos 24, sí. Lo igualo a 0, y 2, sí, está. Entonces x va a dar más menos 1. Y acá los i son todos unos. Entonces aquí me dio el 1, 1 y el 1 menos 1. Ya, este ya estaba, y este está fuera del cuadrado, está fuera del dominio, así que lo descartamos. Entonces aquí no me dio el raíz de 2, po. El 1 partido raíz de 2. Joaquín, ¿a ti te salió de este? O sea, es que lo supuse porque como el i era 1 y el Y x era uno. era Sí, sí. 1 partido raíz de 2, como el x era como el diferente, entonces Claro, supuse que salía de ahí. claro. Pero no nos salió, po. O aquí estoy despejando mal, a ver. Eh, a ver. Si factorizamos por 2. No, si da x más menos 1. No, entonces están dando dos que ya estaban. Entonces, ¿dónde sale ese? A ver. Aunque nosotros teníamos otro punto que era el un medio, no, pero eso no tiene nada que ver. Capaz que esté malo este. Porque de este no hay forma. Porque aquí el i es 0. Entonces ya la segunda coordenada no va a dar. Aquí tampoco. Porque aquí el x es 0. Estos dos eran los únicos que podrían haber dado. Este, entonces. Sí, profe, el que da el 1 partido en raíz de 2,1 es el b de x1,1. O sea, de x,1. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Derivé mal? Sí, claro, como que no. Es que lo que tengo anotado es. No, porque a mí también me da 48 menos 96x cuadrado. Ujú. Ah, es que se puede separar. Entonces el 96 lo pone como 33 por 3. Entonces 48 partido en 32, perdón, 32 por 3, y eso un medio. Y ahí saca la raíz, y entonces x quedaría 1 partido en raíz de 2. Espérame, dame un segundito. Lo puedo Ah, mostrar si quieres. vente acá. A ver, no, pero dime, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Aquí Ya, factorizaban el 96, sí, factorizaban el 96, como 32 por 3. 3. X cuadrado igual 0. ¿Ya? Y ahí se despeja el x cuadrado, y quedaría 48 partido en 32 por 3. Ah, ya sé que ya sé que estaba pasando delante.
Ya, sí, está bien, está bien. Estaba haciendo una simplificación pésima, me acabo de dar cuenta. Porque estaba dividiendo, o sea, al dividir acá por 48, este no se transforma en 2, pues se transforma en 1. O sea, ahí. O sea, perdón. Ahí. 1 menos 2x cuadrado. Ahí. Que delante aquí, no sé si se acuerdan, pero yo había puesto 2 menos 2x cuadrado. Eso era. Por eso cuando yo despejaba me quedaba que x era más menos 1. Claro, ahí sí, toda la razón. Muchas gracias. Entonces, claro, aquí pasa el x cuadrado para acá, con el 2, pero que después pasa dividiendo, entonces queda así. X cuadrado es un medio. Entonces el x es la... Ahí sí. Que de hecho acá salen dos valores de x. Uno con el más y uno con el menos. Pero el con el menos está fuera del cuadrado. Así que por eso lo descartamos. Sí, eso era un error de... ¿En qué curso uno le enseñan a dividir? Como en segundo básico. Le dije 48 dividido 48, 2. Claramente no es 2. Ya, entonces súper. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está el que nos faltaba entonces, que tenía que salir de acá porque la segunda coordenada del punto es 1. ¿Ya? O sea, salió un punto por ahí entre medio, que tiene coordenada 1 en la segunda y la primera es 1. O sea, estaría por ahí. Aquí esta función verde por acá tiene un punto estacionario. ¿Ya? Entonces, ahora se fijan que tampoco nos quedamos con las fronteras completas. O sea, de las fronteras al final, los que pasaron como el filtro a la siguiente etapa fueron el 0,0, el 1,0, el 1,1 y el 0,1. Esos van a pasar siempre, porque esos son cuando el dominio es como... tiene un nombre esta figura, se me fue ahora. Pero polígono si no me equivoco. Cuando el dominio es un polígono, siempre los vértices van a ser candidatos, siempre, porque son esquinas, ¿ya? Y cuando uno ve la función como si fuese una función real, son bordes, en algún sentido. O sea, de este segmento, ese y ese son los bordes. De este segmento, ese y ese son los bordes. Entonces, siempre los vértices van a pasar directo a la final, ¿ya? Entonces cuando uno reemplaza las ecuaciones de los segmentos en la función, van a dar funciones de una variable, donde uno tiene que derivar igualar a 0 para ver si se agrega alguno de los puntos que están dentro de los segmentos. Y acá se agregó o bueno, por ahí está. Entonces, de las fronteras tampoco nos quedamos con las fronteras completas, sino que nos quedamos con los vértices y los puntos estacionarios que hayan dado dentro de los segmentos, que en este caso dio el 1 partido raíz de 2,1. ¿Ya? Entonces tenemos los 5 candidatos. Vamos a limpiar todas estas rayas. ¿Ya? Y luego, entonces, así como haciendo el resumen, en la frontera sacamos 5 puntos. ¿Ya? Yo sé que estamos en la hora, pero ya estamos casi. Tenemos el dominio. Entonces sacamos el 0,0, el 0,1, el 1,1 y ese. Que aquí están los 4. ¿Cierto? De los puntos estacionarios habíamos sacado el 1 medio, que estaba ahí. Que aquí está. Ah, no, perdón, el de abajo. ¿Sí? Y también habíamos sacado uno que estaba acá. Entonces en total tenemos 6 puntos. Entonces esos 6, entre ellos, todos estos son mínimos y máximos, locales. Todos estos son extremos locales. ¿Ya? Ahora, si queremos ver entonces cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto, tenemos que evaluar todos estos en las funciones, en la función, perdón. ¿Ya? Y al evaluar en la función, fíjense los valores que van tomando. Entonces, el 0,0 da 0, el 0,1 da menos 24, el 1,32 menos 32 y así. Entonces el mínimo absoluto es este, ¿ya? Y el máximo absoluto es el 1 medio, 1 medio. ¿Ya? Ahí está. El máximo potencial es el 1 medio, 1 medio, el mínimo potencial es el 1,6. ¿Ya? Y ahí entonces decidimos bien, así ya certeramente, cuál era el punto en cuestión. ¿Ya? Y el gráfico es como así. Bueno, de hecho ahí si pinchan el enlace, les va a abrir el GeoGebra Online, que aquí yo lo tengo. ¿Ya? Ahí está, esa es la función. Se fijan que justo en el medio, en el 1 medio, 1 medio, hay un punto que es, ¿cómo se llama? O sea, no, un estacionario, ¿ya? Y que fue al final el absoluto. ¿Ya?
Y el mínimo absoluto era uno de estos bordes, ¿no? El menos 1, 0. O sea, el 1, 0. El 1, 0 es el más bajito. Ya, 1, 0. En este caso, el 1, 0 sería o ese o ese, uno de esos dos. Y de hecho habría que alejarse como para ver, porque si se fijan, mientras yo más me alejo, la función más se va yendo para abajo. Y tiene que llegar al menos 32, así que igual estoy lejos de... Ya, pero bueno, ahí más o menos se entiende la situación. ¿Ya? Entonces, de esta forma se ven los máximos y los mínimos cuando el dominio es un conjunto cerrado y acotado. ¿Ya? Mañana vamos a ver qué pasa cuando el dominio no es cerrado y acotado, qué pasa cuando es abierto, porque ahí podrían pasar otras cosas. Ahí ya no existe la frontera, por ejemplo. Ahí tendríamos puros interiores, puros o singulares o estacionarios. ¿Ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana con otros criterios. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de cerrar la...? Ya, súper. Entonces, bueno, esto ya no entra en la prueba de mañana. La prueba de mañana entra a módulo 3 y este ya es el módulo 4. Así que tienen todo. ¿Sí? Los talleres globales, háganlos bien, estudienlos bien. No le he subido guía, siento que ya es suficiente con todos los talleres globales y todas las clases. ¿Ya? Pero rehagan los ejercicios de clases magistrales, talleres globales, talleres integrados, etc. Yo creo que en orden de prioridad, no, en verdad, todos son... O sea, los talleres globales son como los más prácticos, pues así que hagan eso primero. Más las clases magistrales y quizás al final los integrados. Javiera, dígame. Yo tengo una pregunta, es que en las trayectorias no Ujú. hay como una trayectoria específica que uno tenga que usar, por ejemplo, en la prueba, ¿o sí? Porque Eh, pueden haber muchas trayectorias como para sacar un... claro, sí, hay muchas trayectorias. No, no hay alguna específica, solo tienen que fijarse que las trayectorias pasen por el punto. ¿Ya? Porque nosotros en general trabajábamos con cuando el punto a donde tendía el límite era el 0, 0. Pero Ujú, la verdad es que no tiene por qué ser siempre así. Podría ser el 0,1, por ejemplo. Entonces, en claro, ese caso, cuando busquen trayectorias, tienen que ser trayectorias que pasen por el 0,1. ¿Ya? O sea, sí, el punto del 0,1 no les sirve, por ejemplo, la clásica y igual x, porque la y igual x no pasa por el 0,1. ya, ¿Ya? Hay que estar ojo con eso, con que pasen por el punto donde tiende el x, y no. ya, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Ya, súper. Bueno, yo sé que tienen la prueba mañana, así que probablemente hoy día estén a full ahí estudiando. Voy a tratar de estar lo más atento posible a sus consultas vía WhatsApp principalmente. Ya, eso, que estén bien. Ahí yo les subo la clase en un ratito. Bueno, profe, Adiós. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profe. Ajá.